jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy. Quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy contento, ¿no es cierto?, del poder estar con ustedes de día, de noche, en la tarde, siempre compartiendo, siempre acompañándole a ustedes en cada momento, entrando a sus hogares, su oficina, en su trabajo, donde usted quiera que esté. En los micrófonos, siempre ahí con la disposición de poder compartir los nuevos términos, ¿no es cierto? Los nuevos términos del nuevo pacto, del nuevo compromiso, del contrato, de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Una de las cosas que como iglesia ignoramos o no asimilamos es los términos del nuevo pacto, ese pacto que Dios hizo con el Padre, ¿no es cierto?, que nadie puede meterse y nadie pudo meterse y se meterá, ¿no es cierto?, en ese pacto, en ese mayor pacto que ha habido en la historia, y ese pacto el que nos sujeta, ese pacto el que nos sostiene, ese pacto el que nos tiene libre de pecado, libre de condenación, de castigo, ese pacto el que nos tiene libre de todo. Ese pacto el que hizo que Dios nos pusiera un corazón nuevo, un espíritu, el Espíritu Santo, y nos pusiera un nuevo mandamiento en nuestro corazón, un nuevo mandamiento que se amen. Y tan importante, si nosotros estamos basados en ese nuevo pacto, en ese término del nuevo pacto, ¿no es cierto? Siempre hay una cláusula dentro del contrato, y es el amor y la fe. Eso es lo que nosotros estamos bajo este nuevo pacto, bajo nuevo compromiso de lo que el Hijo y el Padre hicieron, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos disfrutar. Y esto todo vino porque no podíamos cumplirlo, no podíamos de ninguna otra forma sostener esta salvación tan, pero tan grande, ¿no es cierto? Si nuestros antepasados no pudieron hacerlo, ¿cierto?, menos nosotros en estos últimos tiempos, todo agresivo, todo cada día hay más libertinaje, ¿no es cierto?, en todas las áreas, en la televisión, están las redes sociales, con un clic está todo ahí, está todo a la mano. Entonces, con mayor razón, necesitábamos la gracia. Con razón, dice que tan solo con el pensamiento ya estamos pecando, ¿no es cierto? A través de la ley había que esforzarse para obedecer esos 10 mandamientos. Ahora cuando se dice que Dios puso un mandamiento, ¿qué mandamiento? ¿Habrá puesto los 10 mandamientos en nuestros corazones? ¿O habrá puesto un nuevo mandamiento? Os dejo que se amen, ¿no es cierto? Todo está basado en el amor. Cuando estamos basados en el amor, estamos siendo, ¿no es cierto?, estamos basados en esa cláusula del amor, estamos cumpliendo, no forzado, sino que estamos cumpliendo por el instinto que tenemos por tener el mandamiento dentro de nuestros corazones. En el libro de los Hebreos, antes envío saludos a todos los que ya se están conectando, a todos los que están recibiendo, ¿no es cierto?, esto de la gran y nueva noticia, ¿no es cierto?, que es el Evangelio de Jesucristo, algo tan potente, algo tan insignificante para muchas personas, que no es muy tolerable, ¿no es cierto?, el oír la palabra gracia. Para muchas personas es molesto ya, es que le podamos compartir el Evangelio de la gracia y la fe, ¿no es cierto?, y el amor en lo que Dios nos ha dado con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo,
Él lo hizo en la cruz para que nosotros podamos disfrutarlo de una manera extraordinaria. Estamos saliendo a través de la radio, de la 98.3 FM, en Radio Corporación de Coyhaique, y a través de las redes sociales, saliendo a todos aquellos que quieran escuchar un mensaje directamente al corazón. En el libro de los Hebreos, el capítulo 10, Hebreo capítulo 8, mejor dicho. Yo creo que ese era realmente el que tenía que buscar. A ver si no me equivoco. Hebreo capítulo 8, vamos a escribirlo. Hebreo capítulo 8. El libro de los Hebreos capítulo 8, versículo 10. Dice: pero en este nuevo pacto, ¿qué haré con el pueblo de Israel en ese día? En ese día, ¿no es cierto? Ese pacto, está hablando del nuevo pacto, estaba hablando de lo que se venía, de la venida del Mesías, del sacrificio y la resurrección. Todo está enfocado en eso. El Evangelio de Jesucristo está enfocado en eso. El Antiguo Testamento está enfocado en el anunciar la venida del Mesías, el anunciar lo nuevo, el anunciar que venía la temporada de la gracia. Dice: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día. ¿Cuál es el pacto? A ver, dice el Señor: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Es decir, para recibir, ¿no es cierto?, el nuevo pacto, ¿no es cierto?, es necesario el tenerlo por obsoleto. ¿Para qué? Hay que tenerlo caducado. ¿Para qué? Para recibir lo nuevo, para recibir el nuevo pacto, para recibir los nuevos beneficios de tener, ¿no es cierto? Pondré un corazón nuevo, pondré las leyes, pondré el mandamiento, pondré en su corazón. ¿Qué estaba hablando? ¿Estaba hablando de los 10 mandamientos? ¿O está hablando de y pondré, ¿no es cierto?, y les daré un nuevo mandamiento, y les daré un nuevo mandamiento? ¿Dónde puso ese nuevo mandamiento? ¿Dónde lo puso? En nuestros corazones. Entonces, hay una gran verdad. Si Él dice que Él perdonó todos nuestros pecados, si realmente Él dice que ha perdonado todos nuestros pecados, ¿habrá alguna inseguridad en eso? ¿Habrá en que podemos perder algo? Si Él ya ha perdonado todos nuestros pecados, si el antiguo pacto ha quedado obsoleto, si el antiguo pacto ha caducado y pronto desaparecerá, ¿no es cierto? Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Entonces, andarás y vivirás en el nuevo pacto. ¿Hay alguna inseguridad en eso? Si alguien te dice: mira, este contrato te va a dar seguridad, vas a poder vivir y vas a poder andar y vas a poder a vivir en este nuevo pacto. ¿Por qué? Porque yo ya traté el pecado, porque yo ya traté esto, yo ya perdoné los pecados, no me voy a acordar nunca más de tus pecados, nunca más me acordaré de los pecados. Entonces, ¿qué me está diciendo? Vamos a caminar, vamos a vivir,
vamos a transitar, ¿no es cierto?, por la calle libremente, seguramente. ¿Por qué? Porque hubo un pacto que no se puede romper por nada, ese pacto que Dios hizo con su Hijo, un pacto que no hubo ninguna mano de hombre entre medio, aparte de Jesús. No hubo nadie que pudo hacer algo, sino que ha quedado libremente, ¿no es cierto? Hemos quedado libres de pecado, libres de condenación. Entonces, si nos está dando una seguridad de que andaremos, ¿no es cierto?, y viviremos en el nuevo pacto, vamos a andar confiados, vamos a vivir confiados. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la persona va a andar perseguida por alguna condenación si la ha cancelado todo nuestro pecado? Y ese es el problema de la iglesia en el mundo, ¿no es cierto?, que piensan que Dios todavía ha tratado algunos pecados y todavía faltan que Dios trate otros pecados. El sacrificio de Cristo fue perfecto. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio suficiente. Hablamos la semana, anteayer hablábamos de la misión cumplida, ¿no es cierto? Consumado es. Y yo la hablaba en una versión chilena, misión cumplida. Misión cumplida, es decir, la misión fue cumplida, la misión de Jesús fue establecida, fue perfecta, fue suficiente y fue cumplida. ¿Y para qué fue cumplida? ¿Y qué me está hablando? Que ya fue cumplida, no tengo que cumplir. No tengo que cumplir algo a la fuerza, sino que este mandamiento que ha puesto Dios en nuestro corazón ya no es a la fuerza, sino que ya es un amor, ¿no es cierto?, que está direccionado. La ley, el viejo pacto, la ley trata lo superficial, más el nuevo pacto va más allá de lo superficial. Es interno, hay un cambio, hay una transformación, ya hay un instinto de una nueva naturaleza en Cristo, ya hay un instinto de una persona que ha nacido de nuevo, que ha encontrado la salvación, que se ha hallado, ¿no es cierto? No sé si usted ha escuchado la gracia irresistible. Dice, ¿quién se podrá resistir a la gracia de Dios? Claro, si a la persona se le revela, imposible que se resista. Pero el hombre no ha escogido salvarse. El hombre no ha escogido ser salvo. El hombre no tiene la cualidad de poder ser bueno para poder alcanzar salvación. Hay muchos que creen que en el cielo hay gente buena y que en el infierno hay mucha gente mala. Ese es el concepto del mundo. Hay un concepto tan errado, ¿no es cierto? Hace pocos días un humorista que hablaba, decía que en el cielo de que era tan forma el cielo porque se iban a encontrar con aquellos personajes que habían hecho muchas obras. Pero las obras no salvan, las obras no te hacen llegar al cielo. De la única forma que te hacen llegar al cielo es la fe, es el camino de Jesucristo, por fe y por gracia. Cuando se ha revelado la gracia, se revela la fe y comienza en nosotros a producirse buenas obras. Es todo al revés. Religiosamente es todo al revés. La gente cree que haciendo obra ha ganado el cielo, haciendo muy buenas obras ya ha ganado parte del cielo, ya ha ganado la salvación y se siente muy bueno. Entonces mucha gente cree que va a encontrar a gente que ha hecho muchas cosas buenas, pero el cielo no está llena de gente buena, sino que hablando de gente, ¿no es cierto?, de que Dios ha lavado y ha purificado sus pecados, y no porque hicieron algo. Recuerde que no había ni un solo justo, ni uno bueno. Este mensaje no es un mensaje para hacerse famoso. Este no es un mensaje que la gente va a aplaudir. Es un mensaje que la gente le va a golpear la mente. Es un mensaje
el mensaje de la cruz, ¿no es cierto? Y no estoy hablando del símbolo de la cruz, estoy hablando de lo que sucedió, el contexto de la cruz, de lo que sucedió ahí, resurrección, ¿no es cierto? Sacrificio, resurrección, vida, misión cumplida, todo lo que Cristo hizo y cumplió, hizo la obra completa para que nosotros fuésemos salvos. Entonces, hay un mal concepto. Yo siempre he querido... escucho a mucha gente hablar porque no sabe, ¿no es cierto? Porque hay una falta de ahí de entendimiento que nosotros no somos salvos porque somos buenitos. Usted no es salvo porque usted va a la iglesia. Está tan radicado eso. Está tan leudada la masa con la ley, ¿no es cierto? Con el mensaje de la ley, de los mandamientos, con esfuerzo, con sudor, siendo que es con su favor, no con su sudor, sino con su favor. Y eso no significa que yo no voy a levantar a trabajar, no voy a hacer las cosas, no voy a tomar el vehículo y comienzo a hacer lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? No, tengo que hacerlo, es parte de la vida. Lo que estoy hablando ahí es que cuando nosotros descansamos, ¿no es cierto? Nuestro mayor trabajo es descansar en la obra perfecta, en la misión cumplida. Nuestro mejor y mayor trabajo como creyente es descansar, reposar en la misión cumplida del Hijo de Dios, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Repitamos de nuevo. Pero este es el nuevo pacto. A ver, ¿cuál es el nuevo pacto que está hablando el libro de los Hebreos? Dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. ¿Cuál fue el nuevo pacto? Dice el Señor. Y está hablando, ¿no es cierto? Está hablando a futuro lo que va a ser. Recuerdo que ya sucedió ya. Pondré mis leyes en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios. Él está determinando, yo seré su Dios. Él está determinando. Él está, ¿no es cierto? La soberanía de Dios. Él le dio la gana. Le ha dado la gana. Obviamente que entre medio ha habido un juicio. ¿No es cierto? Ha habido un juicio. ¿Y por qué merecemos salvación? Porque hubo un juicio. Recuerde que Jesús fue condenado, fue sentenciado por nuestros pecados. Y por eso es que nuestros pecados fueron sentenciados. Ya nuestros pecados fueron perdonados. Nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, siempre recuerde que hubo un juicio entre medio. Esto no fue, fue un juicio. Se hizo todo en orden. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Como el pecado había entrado a través de un hombre, tenía que salir a través de un hombre el pecado. Y Dios es justo, hizo de forma legal, hizo un juicio. ¿Y quién fue enjuiciado? El Hijo, su propio Hijo, fue condenado, fue sentenciado. Por eso es que nuestros pecados fueron sentenciados por su obra, por su muerte, por lo que Él hizo, no por lo que yo hago, por lo que usted va a hacer. No es algo, no es por ley. Quedó obsoleto. Y eso es lo que tenemos que tener claro, que ha quedado, ¿no es cierto?, totalmente obsoleto. Dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día. En ese día, está hablando más de 2000 años atrás de ese día, cuando Cristo resucitó en la cruz del Calvario. Dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades, sus pecados, y nunca más me acordaré de sus pecados. Porque recuerde que hubo un juicio.
Y eso es lo que nosotros todavía no dimensionamos, no discernimos, no saboreamos eso, ¿no es cierto?, de lo que sucedió en la cruz del Calvario. No asimilamos la obra perfecta, la misión cumplida, perfecta de Jesús. Y el no descansar en la misión cumplida, nos vemos cansados, enfermos, con depresión. Sí, hay problemas, siempre van a estar los problemas, siempre van a aparecer algunas enfermedades porque de repente no somos prudentes, ¿no es cierto?, para comer y se producen algunos desórdenes en nuestros cuerpos. Pero dice que Él ya sanó, ya perdonó. Y vuelvo a repetir, el lenguaje hebreo te habla de pasado y presente, no te habla de futuro. En el hebreo te habla de pasado y presente. Lo que Dios hizo ayer se hizo ahora, lo vivimos ahora. ¿Por qué? No es que Dios va a hacer, Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Ya lo hizo. Y por eso que Él hizo un juicio. Él hizo un juicio. Por eso que nuestros pecados fueron sentenciados. Porque Él es justo. Si antes era por animales, por corderos, ¿no es cierto?, en sacrificio, con mayor razón en este mayor sacrificio, el cordero más perfecto, más puro, fue su propio Hijo. Fue sentenciado por nuestros delitos. Estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Ese era nuestro currículum. Ese era el único currículum que nosotros teníamos, y usted tenía, en que estábamos condenados porque éramos malos. No éramos buenos. Si yo nunca le he hecho mal a nadie, somos malos por la naturaleza humana. Porque la salvación, el entrar al cielo, ¿no es cierto?, como dice la gente, no es por ser buenito, por hacer obra, sino que es por descansar en la obra perfecta y suficiente, en la misión cumplida de Jesús. Qué hermoso el poder disfrutar de estas bendiciones. ¿Sabía usted que en el antiguo pacto, para que en el tiempo del antiguo pacto, para que la gente pudiera disfrutar de las bendiciones de Dios, tenía que obedecer la ley, los mandamientos? Pero no pudieron. Es que no podí. Es que nadie puede, como decía alguien por ahí. Es que nadie puede. Nadie puede. Y por eso que hubo un juicio. Por eso que hubo un sacrificio perfecto. Por eso dijo, consumado es. Misión cumplida. Se ha terminado todo. Se terminó la guerra. Hay amistad. Entramos nuevamente a la casa de papá. La relación perfecta que tenía Adán la recuperamos en Cristo. Mucho tiempo escuchaba a mucha gente decir qué tremenda la relación que tenía Adán con Dios. Conversaban y hablaban juntos. Esa es la relación que tenemos ahora. Se recuperó en Cristo. Se recuperó en la misión cumplida. Pastor, ¿cuáles son los términos del que no quisiera decirle contrato, sino que cuáles son los términos del nuevo pacto? De ese pacto nuevo. El amor, la fe. Todo el mandamiento se basa en el amor. Y por eso que era necesario. Nosotros no podíamos amarlo.
No había quien amara a Dios. ¿Y sabe por qué ahora lo amamos a Dios? Porque hemos descubrido, por gracia, no porque somos encachados, no porque no sabemos la Biblia de tapa a tapa, o porque leo 5 libros al día. ¿Ah? Imposible. No, por gracia. Él nos ha amado por gracia y nos ama por gracia, nos ama por misericordia. Y eso nos consume. Y eso para nosotros es atractivo, es irresistible. Yo veo un pay de limón, para mí es ser irresistible no poder comprarlo. No, nunca tanto, pero me fascina el pay de limón y el 1000 hojas. Son dos cosas irresistibles. Eso sucede cuando comenzamos a encontrarnos con ese amor. El amor de los amores. Cuando comenzamos a descubrir ese amor perfecto. Y comenzamos a amarlo a Dios. No a la fuerza. Nadie te puso una pistola para que tú y yo nos casáramos. Fue por amor. Fue por amor. Y eso sucede. En la ley era por fuerza. En el nuevo pacto es por amor. Es por amor. Si tú tienes amor por tu prójimo, si tú amas al enemigo, si nosotros amamos, si dices, pucha, me cuesta amar a este amigo, me cuesta amar, aceptar los errores de los demás, ¿no es cierto? El de mi hermano, el de mi esposo, el de mi esposa, me cuesta eso, aceptar los errores. Es decirle, Señor, enséñame cada día a amar como tú amas. Y Él nos revela su amor cada día más. Ya no es a la fuerza. Y comenzamos a vivir en ese amor suficiente. Amar a la fuerza ya no es válido. Este convenio que era por la ley ya no es válido. Ya no es válido. A ver qué nos dice Romanos. Dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Dice, ¿dónde está pues la jactancia? ¿A dónde está la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por qué queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe. El creer en Jesucristo, en creer en la obra perfecta, en creer en la misión cumplida de Jesús por nosotros, por lo que Él ha hecho. Otra versión dice, ¿dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? ¿Dónde queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído en Jesucristo. Que no hay más que repetir. Queda claro. Queda clarito como el agua. Otra versión. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, los mandamientos, está basada en la fe y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Eso es lo que a nosotros nos cuesta entender. Nos cuesta
asimilar. Nos cuesta asimilar. ¿En qué? En que no es por la obediencia. Religiosamente comenzamos obedeciendo a la fuerza. Pero Dios quiere que comencemos desde un principio. ¿Cómo? Por amor. Y por amor uno comienza a obedecer, por creer. Abraham dice que Abraham creyó. Abraham creyó y por creer obedeció. Hay una base, hay una antesala antes de obedecer a la fuerza, sino que es un obedecer, es un instinto natural. Pero cada vez que se dice que es por la fuerza, es una ley superficial. Se está excluyendo, se está haciendo a un lado el nuevo pacto y se está metiendo nuevamente el viejo pacto por una base de obediencia, que tenéis que amar, que tenéis que obedecer. Dios te va a bendecir porque tú obedeciste. Dios no te bendice porque tú obedeces. Dios te bendice por gracia, y por esa gracia nos ha dado fe y hemos creído, y esa fe nos lleva a obedecer y a hacer buenas obras. Ve que todo un orden, todo es basado, sino que es todo lo que yo tengo ha sido por gracia. Todo lo que hemos recibido de parte de Dios, todo lo que hemos recibido ha sido por la obra perfecta de Cristo. ¿Dónde está la jactancia? ¿No es cierto? Como dice el libro de los Hebreos. En la traducción lenguaje actual dice: ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. No por la ley de Moisés. Veamos Juanito, Juan 13:34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros, tal como yo los he amado. ¿No es cierto? Y ese amor, ¿por qué? ¿Por qué dice que un nuevo mandamiento? Porque está basado en el amor. Es el espíritu de la ley, que es amor. Es por eso que la letra mata, la ley mata, porque no podemos cumplirla. Por eso que a través del espíritu de la ley podemos vivir, podemos ser salvos, podemos ser bendecidos. ¿Por qué? Por lo que Él ya ha cumplido, por lo que Él cumplió, por la misión que Él hizo, por el trabajo perfecto que Él hizo. Y por esa misión cumplida, usted legalmente debe ser bendecida, debe ser sanada. Ya está sanada. Usted legalmente ya está sanada, legalmente ya está salvada, ya está bendecida. Ya tenemos salud, ya tenemos perdón, ya tenemos vida eterna, ya no tenemos vergüenza. Estamos justificados. Por eso es que el estar justificado es porque hubo un juicio. Y vuelvo a reiterar eso, hubo un juicio. El Hijo de Dios fue enjuiciado y condenado, castigado. Todo el castigo cayó sobre Jesús, para que tú y yo no fuésemos castigados, sino que anduviéramos y viviéramos en este nuevo pacto.
¿Por qué? Porque Él nunca más me acordaré de sus pecados, de sus maldades, de sus iniquidades. Y si viene Él a buscarnos, nos vamos con Él. ¿Por qué? Porque hubo un juicio. Hubo un juicio. Por ese juicio hemos sido justificados. Y eso se nos ha revelado. Y eso se le está revelando a usted. Y se le va a revelar a mucha gente. De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En Romanos 3:27, en la Biblia amplificada, dice: entonces, ¿qué pasa con nuestra jactancia? Está excluida completamente, excluido, desterrado. ¿En qué principio? ¿En el principio del bien funciona? No. No funciona en el principio del bien. Pero en el principio, los principios de la fe. En el principio de la fe. Basado en la fe. No está basado en nuestra fuerza, en nuestra obediencia, en nuestra justicia humana, sino que esto no funciona por nuestra justicia. Esto no funciona porque somos encachados. Esto funciona porque es por fe. ¿Y por qué funciona? Porque Dios ha pagado, ha habido un juicio. Él ha sido condenado, castigado por mi pecado, por su pecado. Y no se acuerda nunca más, papá, de nuestros pecados. Porque es un derecho legal. Esto fue algo legal, esto fue un juicio. Fue un juicio. Es por eso que en el viejo pacto tú tienes que hacer algo. En el nuevo pacto, hecho está. Hecho está. Misión cumplida. En el nuevo pacto, misión cumplida. Todo fue consumado. Todo fue realizado. Pastor, ¿no debo congregarme entonces? No. No te hagáis. No. Hay que congregarse. El instinto de una persona que ha nacido de nuevo, ¿no es cierto? Por amor a ver a su hermano, por amor a escuchar una palabra, estar con la gente, de orar, uno se congrega. Todo es por amor. Porque estamos en el espíritu de la ley. En eso tenemos que basarnos. En eso tenemos que basarnos. Que Dios nos ayude a poder entender cada día. En Gálatas 5:4 dice: has sido separado de Cristo si buscas ser justificado, es decir, declarado libre de la culpa del pecado y su castigo, y colocado en la posición correcta con Dios a través de la ley. Has caído en desgracia porque has perdido tu comprensión del favor inmerecido de Dios. Mire, has caído en desgracia porque has perdido tu comprensión. No has comprendido el favor inmerecido de Dios y de la bendición. El favor y la gracia es una bendición. No es para que te moleste. Es una bendición. Es un favor. Todo al contrario, deberíamos saltar de alegría. Dios no está en tu contra ni en contra. Dios está a favor nuestro. ¿Por qué? Porque hubo un juicio. Todo está hecho. Fue todo cumplido. Misión cumplida. Lo voy a volver a leer. Me gustó esta versión amplificada. Has sido separado de Cristo si buscas ser justificado. Has sido separado de Cristo si buscas ser justificado por tu fuerza, por tu mano derecha humana. Nos alejamos de la gracia.
no de la salvación, no de la salvación, pero sí nos alejamos de su gracia. ¿Qué significa? Que no estamos descansando, que no hay paz, no estamos basados en el espíritu en el espíritu de la ley, no estamos basados en el amor, sino que a la fuerza. Y no estamos reposando, no estamos relajados, que es lo mismo. Pero a nosotros nos cuesta relajado, no hago nada, flojeo. No, no es eso. No estoy descansando en la obra perfecta. Y por eso que muchos han sido separados de Cristo, porque han querido justificarse, es decir, declarados libres de culpa del pecado y su castigo, y colocado en la posición correcta con Dios a través de la ley. Muchos creen que quieren llegar a tener una relación correcta a través de la ley, cumplir mandato, cumplir la ley. Muchos han caído en esto. Has caído en desgracia porque has perdido tu comprensión del favor inmerecido de Dios y de la bendición. A mí siempre me viene a la memoria Pedro, un hombre que caminó por el agua, un hombre que la sombra sanaba, un hombre que 5.000 personas se convirtieron, pero tenía problemas, tenía drama con esto. Se alejaba de la gracia, se alejaba del regalo. Él quería ser justificado a su manera, él quería entender, él quería hacer las cosas y predicaba eso. Él creía y lo predicaba. Le costaba. Llamaba inmundo a lo que Dios había limpiado ya. A Cornelio lo llamaba cochino. Sucio, inmundo, común. Entonces, es fuerte la religión. Es fuerte. Es fuerte. Hay gente que puede hacer milagros. Hay gente que miles y miles pueden convertirse. Gente que puede hacer extraordinarias cosas, pero viven bajo desgracia. ¿Por qué? Porque se basan en su propia fuerza, en su propia justicia, en el viejo pacto, en la ley, mandamiento. Colocan carga a la gente, le activan el pecado a la gente. ¿Por qué? Porque la ley activa el pecado. Eso lo dijo Pablo. No lo digo yo. Lo dijo Pablo. Todo se lo debemos a Él. A veces creemos que nosotros hemos edificado, nosotros hemos hecho casa, que nosotros hemos sembrado, que nosotros hemos cosechado. Dios lo ha hecho todo. Y Dios tiene que recordarnos cada cierto tiempo que todo lo que hemos visto ha sido porque Él ha permitido, por gracia. Y si algo hemos sido galardonado, ¿no es cierto?, premiado, ¿no es cierto?, es porque hemos descansado en Dios. Y los galardones vienen porque hemos descansado en Dios. Hemos confiado en Dios a través de su obra, no de mi obra, de su fuerza, no de mi fuerza, de su valentía, no de mi valentía. Y por eso que dice, ¿y dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda el orgullo? Ese es el drama que tenemos, lamentablemente. Y lo predicamos, lo enseñamos, lo cantamos, lo oramos, basado en eso. Hay mucha gente que quiere ser salva,
Hay mucha gente que necesita ser salva, mejor dicho. Y Dios va a convencer. Dios va a revelar a aquellos. Los va a atraer con cuerdas de amor. Los va a seducir. Va a ser tan atractivo. Y no estoy hablando de una algo irresistible atracción de que Dios está ahí y el que resiste a esa maravilla, ¿no es cierto?, no se salva. No, cuando alguien no se resiste, no se resiste. Sí, por eso dice la gracia irresistible. ¿En qué términos lo digo? En que cuando lo veo, ¿no es cierto?, y lo escucho, no vuelvo atrás, lo tomo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que Él es tan bueno, que hasta hizo un juicio, y en ese juicio puso a su Hijo para que nosotros fuésemos libres de condenación. Y si usted está escuchando, usted dice, ¿y cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ir al cielo? Usted no va a ir al cielo por ser bueno. Yo no soy bueno. Nadie de este mundo aquí puede decir soy bueno y santo. Nadie. Podemos decir que somos santos y buenos por la obra de Cristo. Pero sin eso, una llaga podrida. Hemos criticado tanto ese cántico. Y esa es la realidad. Somos rey y sacerdote y no somos llaga podrida. Sí, pero nos basamos en el antiguo pacto. Y Dios tiene que recordar, somos llaga podrida. Somos gusanos. Somos desgraciados. Como dijo Pablo. Miserable de mí, dijo Pablo. Somos rey y sacerdote por la obra de Él. Somos lo que somos por lo que Él hizo. Él pagó al contado. Y si este es tu tiempo, Dios te va a abrir los ojos, Dios va a abrir tus oídos y te vas a dar cuenta. En su gracia, en su amor, es tan grande, tan tremendo, que nos ama tanto. Hizo un juicio por causa de nosotros, para que fuésemos salvos. Salvos de todo. De todo. Condenación, castigo del infierno, maldiciones, enfermedades, miseria, pobreza. En el antiguo pacto, el que no obedecía, dice que hasta la cuarta y quinta generación los declaraba malditos. Pero en Cristo somos benditos con toda bendición de lo alto, porque hubo un juicio. Y si no entendemos ese juicio, porque lamentablemente no tenemos ni un juicio humano. Ni un juicio, decía alguien por ahí. Cuando alguien cree que es por su fuerza, ni un juicio. Eran declaradas hasta la cuarta y quinta generación. Pero Dios rompió todo eso. Porque hubo un juicio entre medio. Amigo mío, amiga mía. Pídala a Dios, hablemos con Dios. Hablemos con Dios. Y nos vamos a dar cuenta. Él nos va a revelar, nos va a abrir nuestros ojos, nuestros oídos, y vamos a ver la verdadera realidad. La verdadera realidad es la relación de padre e hijo. Es la relación con nuestro papá. Y vamos a descubrir un mundo del reino de Dios y su justicia. Muchas bendiciones. Siempre deseo muchas bendiciones para su vida.
recuerde que hubo misión cumplida. La cláusula de este nuevo pacto es la base del amor y fe, creer a través de la gracia. En los micrófonos, el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas. Que descanse. Será hasta la próxima transmisión. Muchas bendiciones. Chao, chao.